Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos escuchan hasta ahora en las diferentes plataformas del Ministerio El Fuerte Pregón, a través de la radio, YouTube, a través de Facebook. ¿Verdad? Gracias por acompañarnos en este día jueves 25 de febrero para tener juntos el repaso de Escuela Sabática. Hoy se encuentra conmigo Luis, nuevamente desde Ecuador. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Dios te bendiga. Buenos días, Javier. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Que Dios me los guarde. Que este día podamos empezarlo con la bendición del Señor, como siempre. Y es una bendición del Señor poder estar aquí para compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Amén. Bien, hermanos, ustedes ya saben las plataformas donde nos pueden escuchar y a medida que vamos avanzando en el estudio, usted la va a ir viendo en la pantalla. Así que recuerda que nos puede escuchar por radio, por YouTube y por Facebook como Ministerio del Fuerte Pregón. Así que vamos a entonces empezar ya este estudio de Escuela Sabática para este día jueves, el juicio investigador parte 3. Así que vamos a orar antes de todo y le voy a pedir a Luis que nos pueda dirigir en oración. Querido Padre Celestial, bondadoso Señor, gracias por este día que nos regala, Padre amado. Y gracias por el privilegio no merecido de poder abrir su palabra y aprender de usted, Padre amado, directamente cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Le rogamos que nos guíe en este estudio y que su Santo Espíritu sea nuestro Maestro y que sea, Padre amado, de grande bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ya entrar en tema. Así que el estudio para toda esta semana se titulaba El juicio investigador parte 3. Y la inspiración para toda esta semana, vamos a leerla. Luis, si nos puede ayudar con la lectura. En el servicio ritual típico, el sumo sacerdote, hecha la propiciación por Israel, salía y bendecía a la congregación. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá sin pecado para la salvación, para bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo que le espera. Amén. Bien, hermanos, ahí vemos claramente de que, como decíamos toda esta semana, que después de que el sumo sacerdote terminaba el servicio ritual típico, salía y bendecía al pueblo. Así también Cristo, cuando termine su obra intercesora en el cielo, vendrá y bendecirá a su pueblo con el don de la vida eterna. Eso es lo que concierne a lo que es eh, todo lo que es la introducción de esta semana en esta cita, de todo lo que estamos tratando esta semana, lo resume ahí. Así que vamos a entrar a la pregunta número 5 para el día de hoy y dice de la siguiente manera: ¿cuál método usa Satanás para que no veamos cuán importante es la obra del juicio investigador? ¿Cuál es el método que utiliza Satanás para que muchas veces nos descuidemos, ¿verdad?, de las cosas que son importantes para este tiempo final? ¿Qué método utiliza él? ¿En qué muchas veces nosotros enfocamos nuestras miradas y le estamos descuidando la obra del juicio investigador? Para eso le voy a pedir a Luis que pueda leernos Colosenses 4, capítulo 4, versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Amén. Aquí vemos claramente de que el apóstol Pablo dice: andad sabiamente. ¿Por qué, hermanos? Para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Porque muchas veces somos objeto de señalamiento cuando muchas veces nosotros fallamos. Y por eso nosotros en toda nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, lo que hacemos, siempre debemos andar con sabiduría. Siempre debemos hacerlo sabiamente, dice el apóstol Pablo, con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque el tiempo está cerca. Yo les quiero leer algo que dice también el apóstol Pablo en Efesios, el libro de Efesios. Vamos ahí, el capítulo 5, el versículo 15 y 16. Dice casi lo mismo. Mirad pues que andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios,
redimiendo el tiempo porque los días son malos. Entonces aquí vemos claramente de que lo que realmente quería decir el apóstol Pablo. Que andemos sabiamente, hermanos, ¿por qué? No como necios, sino como sabios, con diligencia, sabiendo lo que hacemos, sabiendo que nos están mirando de afuera. Y muchas veces nosotros ponemos la mirada en personas y no nos preparamos para el juicio investigador. ¿Por qué, hermanos, redimiendo el tiempo? Porque los tiempos son malos. Eso nos dice el apóstol Pablo. Pero les quiero leer una cita que se encuentra en Manuscritos Selectos, página 95 de 1906. Dice: cuando salisteis de la tumba líquida después de vuestro bautismo, profetizasteis estar muertos y declaraste que vuestra vida había cambiado. Estaba oculta con Cristo en Dios. Afirmaste que estabas muerto al pecado y limpios de vuestros malos rasgos hereditarios y cultivados. Al participar del rito del bautismo prometiste delante de Dios permanecer muertos al pecado. Vuestra boca debía permanecer como una boca santificada y vuestra lengua como una lengua convertida. Hablaréis de la bondad de Dios y alabaréis su santo nombre. Por lo tanto, habéis de ser una gran ayuda y de bendición para la iglesia. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, que cuando nosotros nos bautizamos, entregamos nuestra vida al Señor Jesús, prometimos ante Dios que íbamos a andar correctamente delante de Él. Y que nuestro testimonio iba a ser un testimonio correcto, nuestras palabras iban a ser santificadas, nuestra lengua solo iban a servir para alabar a Dios. Pero cuán frecuente muchas veces nosotros nos olvidamos de esa promesa que le hicimos al Señor. ¿Cuántas veces muchas veces nos olvidamos de esas promesas y actuamos muchas veces como un mundano, como los mundanos actúan muchas veces? Nuestro ejemplo da mucho que decir y no, hermanos, no estamos actuando como unos verdaderos cristianos. Así que cuán importante es siempre mantener en cuenta los votos bautismales que usted y yo hicimos ante el Señor. ¿Qué le prometimos al Señor? ¿Cuáles son nuestros deberes hacia el Señor? A ver, Luis, si quiere comentar algo. Si nuestra conducta delante de los de afuera, de los que no son de nuestra fe, debe ser intachable. Recuerde que nosotros somos embajadores de Cristo y como representantes de Él aquí en la tierra, debemos nosotros andar como Él anduvo, hablar sus palabras, no las nuestras. Y eso fue lo que nosotros, cuando pasamos por la experiencia del bautismo, morimos a nuestra vida antigua. Y cada día, por eso es importante que todo lo que sale de nuestra boca es lo que ponemos en nuestra mente. Si nos llenamos de la palabra del Señor, lo que van a salir de nuestros labios serán palabras que glorifiquen a Dios. Pero si cada día nosotros nos dejamos influenciar por lo que el mundo ofrece, si nos llenamos con el entretenimiento que el mundo ofrece, también va a salir de nuestras bocas todo lo que pongamos en nuestra mente. Es así. Nosotros somos transformados a imagen de lo que vemos, lo que oímos, ¿verdad? Y es algo que es real, no es algo que podemos nosotros jugar y decir que no va a influenciar nuestra vida. Influencian para bien o para mal. Amén, así es, Luis. Vamos a analizar la cita del conflicto de los siglos que se encuentra en la página 542. Y vamos a analizar parte por parte como lo hemos venido haciendo. Voy a pedir a Luis que nos pueda leer. Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestra mente de la obra en que precisamente deberíamos estar más ocupados. El archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y de un mediador todopoderoso. Sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y de su obra. Eso es lo que Satanás quiere hacer, ¿verdad? De inventar cualquier cosa, innumerables cosas, para distraernos de nuestras mentes de la obra
que precisamente, hermano, deberíamos estar más ocupados, que es la hora de qué? De nuestra preparación para pasar por ese juicio, ¿verdad? Escondidos en Cristo. Y hermanos, pasar por ese juicio y que el resultado sea salvos para la vida eterna. Pero Satanás se inventa cualquier cosa para distraer nuestras mentes. Dice que él aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y de un mediador todopoderoso. O sea, hace pensar que el sacrificio de Cristo no es importante, que no necesitamos de un mediador para poder ser salvos, que podemos ser salvos únicamente por nuestras obras. Dice que sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y de su obra. Eso es lo que quiere hacer Satanás. ¿Y cómo lo hace? Pues señalando muchas veces en las iglesias, se señalan entre hermanos mismos, se acusan entre hermanos, hay discusiones, hay controversias en las iglesias. Y eso es lo que Satanás quiere hacer. Que la obra que realmente tenemos que estar haciendo no la hagamos, sino que nos ocupemos en las diferencias muchas veces que tenemos, en, no sé, en muchas otras cosas que realmente no nos llevan a nada, más bien nos llevan a la perdición. Luis. Claro, Satanás sabe que, y él conoce muy bien eh, la obra de nuestro Señor Jesucristo que está realizando en favor de cada uno de nosotros, en favor de las personas que por fe hemos entrado velo adentro y lo hemos seguido al lugar santísimo donde Él está intercediendo y haciendo una obra de purificación de los pecados que hayamos confesado y el que nos hayamos arrepentido y abandonado. Y Él sabe que si tiene a las personas distraídas hasta que el Señor Jesucristo se levante y diga consumado es, entonces sabrá que habrá ganado a la perdición de estas almas para la eternidad. Entonces, estas verdades del santuario, el poder seguir la obra del Señor Jesucristo, el poder predicar de la obra del Señor Jesucristo que está realizando precisamente en estos momentos es de vital importancia para cada uno de nosotros. Por eso cada día nosotros debemos estudiar la palabra del Señor y enfocarnos precisamente por fe, seguir al Señor Jesucristo en lo que Él ahora está realizando. Es importante eso. Amén. Así es, Luis. Vamos a analizar la segunda parte de la cita. Y dice de la siguiente manera: los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación y en el temor de Dios. En vez de dedicar horas preciosas a los placeres o a la ostentación o a la búsqueda de ganancias, las consagrarán a un estudio serio y con oración de la palabra de Dios. En vez de gastar todo nuestro tiempo en dedicarnos muchas veces a adquirir ganancias, dinero, cosas en este mundo, en los placeres de este mundo, más bien gastemos ese tiempo en la consagración de nuestras vidas, porque al final todas esas cosas, cuando Cristo venga, igual van a perecer. Por eso nosotros debemos enfocarnos realmente en las cosas eternas, que como la palabra lo dice, son eternas, son para siempre. No van a pasar, no van a dejar de ser. Pero muchas veces nuestra atención está concentrada en este mundo y nos distraemos realmente la obra que tenemos que estar haciendo, que es la preparación, que es que perfeccionar un carácter que sea semejante al de Cristo Jesús. Luis. Debemos mantenernos siempre nuestra vista fija en Jesús. Como dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es a Él a quien nosotros debemos seguir. Donde quiera que Él esté, nosotros debemos, a través de la fe, estar con Él, donde Él esté. Y viviendo, recuerden que el Señor Jesucristo, los pecados que Él purificará y borrará de los registros de los libros en el cielo, serán los pecados que nosotros hayamos vencido por la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Ningún pecado que nosotros no hayamos confesado ni lo hayamos abandonado no será borrado. Amén. Y la parte final dice: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario
y del juicio investigador. Esto es lo que realmente como pueblo debemos estar comprendiendo. El juicio investigador, el asunto del santuario, porque si usted estudia el santuario, usted va a entender todo el plan de salvación que el Señor ha trazado desde el principio. Y va a entender ciertas cosas que quizás no las podía entender antes y que ahora tienen sentido. Pero Satanás quiere distraernos de este asunto, de no predicar este mensaje del santuario y del juicio investigador. ¿Por qué? Porque él sabe que si las personas, si las iglesias llegan a entender este asunto del santuario, van a entender el plan de salvación y van a entender cuán importante es la preparación y cuán importante es consagrar nuestras vidas al Señor. Pero Satanás no quiere eso. Lo distrae en otras cosas, como en tantas cosas que ofrece el mundo. Porque lamentablemente la iglesia ha introducido cosas que no agradan a Dios y que la hacen ver como si estuvieran bien, pero realmente no es lo que deberíamos estar haciendo, sino estudiando el santuario y preparándonos para ese juicio investigador. Luis. Sí, esa es verdaderamente la obra que nosotros debemos procurar, con la ayuda del Espíritu Santo, realizar en nuestra vida, y es al saber purificar nuestros, nuestra mente y todo nuestro ser de toda contaminación, porque los únicos que verán al Señor son los que hayan vencido completamente el pecado en sus vidas. Esa es la obra que nosotros debemos procurar hacer cada día. Cada día nosotros debemos rogarle al Señor que nos dé la victoria sobre la tentación y el pecado en nuestra vida y que purifique nuestros caracteres a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, esta es la escuela sabática para el día de hoy. Recordemos que tenemos que redimir el tiempo. Creemos que el tiempo que tenemos es tan corto y que los días pasan muy rápido y que por eso debemos aprovecharlo, prepararnos, estudiando estos temas tan importantes y compartiéndolos con los demás. Luis, vamos a orar para poder terminar entonces este estudio. Oremos. Padre Celestial, damos gracias por su palabra. Dios, que cada uno de nosotros podamos entender la importancia de la preparación y de entender este asunto del santuario. Bendiga a nuestros amigos y oyentes, que ellos puedan también ir aprendiendo poco a poco. Señor, bendiga este ministerio y todos los planes que tenemos. Bendíganos en este día todo lo que hagamos, Señor, y que sea bendecido por usted. Acompáñanos y gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros, invitándoles a que puedan compartir la radio, compartir el YouTube, el Facebook, para que otros puedan conocer el mensaje de salvación. Luis, gracias por haberme acompañado y te invito a que te puedas despedir nuestros hermanos. Gracias, Javier. Gracias, hermanos, que nos han acompañado en el repaso de esta escuela sabática, que ustedes puedan compartir con otros y que otros también puedan ser bendecidos por las grandes verdades que el Señor tiene para cada uno de nosotros para prepararnos para aquel día del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Un feliz día. Bendiciones.